por ese tiempo de adoración que pudimos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores en espíritu y en verdad. Amén. Y en ese mismo espíritu continuamos con el tiempo de la palabra. Normalmente digo que el póster ya nos dice el título, ya nos da una idea de lo que va a ser. Esta vez el póster no nos da una idea de lo que va a ser la prédica de hoy. Yo no sé con qué pensamiento, qué entendimiento o qué ideas ya tenga que lo de que el Señor va a hablar hoy. Porque hoy es una pregunta. ¿Qué sucede después de que sucede después de que yo peque? Después de que yo he pecado, después de que se haya cometido un pecado, ¿qué sucede? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué sucede después de que peco? Es una pregunta. Y hoy el Señor nos va a responder esa pregunta. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Y vamos a responder esa pregunta. El Señor nos va a responder esa pregunta para que nosotros podamos entender más de la palabra de Dios, pero cómo Dios es frente al pecado y frente a nuestra actitud hacia el pecado, ¿vale? Y hoy vamos a ver en un pasaje bíblico dos actitudes diferentes hacia el pecado que afectan qué sucede con ellos después que pecan. Y familia, son familia. Vamos a ir por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Vamos a leer todo el capítulo 33 hoy, ¿vale? Vamos a ver la historia del rey Manasés y del rey Amón, ¿vale? Amón es el hijo de Manasés. El rey Manasés es un ejemplo de la actitud de alguien frente al pecado que ha cometido y qué sucede después de que peca. Y Amón es otro ejemplo. Vamos a leer a la luz de la palabra estas dos diferencias, porque este capítulo empieza contándonos la historia del reinado de Manasés. Ya después sigue el reinado de su hijo. Vamos a ver algunas cosas que son similares, pero hay una gran diferencia entre los dos y lo vamos a leer hoy, ¿vale? Segunda de Crónicas, capítulo 33, ¿vale? El Señor nos revele su palabra. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Era joven Manasés cuando empezó a reinar, era un niño prácticamente. Y 55 años reinó en Jerusalén. 55 años de reinado, o sea, reinó bastante tiempo, ¿no? Pero ¿qué? Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, o sea, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero ¿qué habrá hecho Manasés que fue malo ante los ojos del Señor? Conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, Manasés lo que hizo que fue malo ante los ojos del Señor es que hizo y llevó a cabo las abominaciones, o sea, esas cosas que Dios ve como inmundas, esas cosas que Dios ve que son completamente opuestas a Él, el pecado, pero pecado inmundo, esas cosas inmorales es lo que hizo Manasés, pero algo nos dice aquí, que el Señor había echado delante de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. O sea, Manasés no es que cometió cualquier pecado. Manasés hizo algo malo frente a los ojos de Dios, que era lo mismo que hacían las naciones en esa época, que Dios le había dicho a Israel que no siguieran esas costumbres que tenían otras naciones. Los que hemos estudiado esto, Dios cuando pacta con Israel en el monte Sinaí, también les deja saber, les pone unas costumbres específicas, o sea, Dios les da unos mandamientos y una manera de vivir específicas que hasta el día de hoy los judíos que son judíos de verdad siguen esas costumbres hasta el día de hoy. Dios les dio unas costumbres, cómo debían comer, cómo debían adorar a Dios, cómo deberían vivir sus vidas, cómo deberían comportarse, pero siempre Dios resaltaba a ellos, a través de Moisés, que ellos habían de vivir una vida
aparte al resto de las naciones alrededor de su época. Y en esas épocas anteriores, habían cosas que tenían las naciones que no, las otras naciones, los otros reinos, que no eran agradables delante de Dios. Entonces Dios, al escoger a Israel como su pueblo, quiso separarlos, quiso marcar esa diferencia en ellos del resto de los reinos y naciones alrededor de ellos. Les puso unas costumbres específicas que fueran diferentes a las de las otras naciones. Pero aquí nos está diciendo, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. O sea, el pecado que cometió Manasés es que tuvo esas costumbres y esas cosas de esas naciones que eran opuestas a Dios, que había echado delante de los hijos de Israel. Esas naciones que Dios les había dicho que ellos deberían separarse de ellas. Esas mismas naciones donde Dios a veces permitió que Israel fueran esclavos en esas naciones por pecados, por ejemplo los filisteos, ¿no? Esos tipos de pecados que cometieron esas naciones, eso cometió Manasés. ¿Por qué era mal ante los ojos del Señor? Porque Dios justo le había dicho a Israel que no cometiera el pecado de hacer las mismas costumbres abominables que hacían las otras naciones. ¿Vale? Porque él, ¿qué hizo? Aquí nos dice qué hizo que fue abominable. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. O sea, el rey Ezequías era su padre. El rey Ezequías ya había derribado los lugares altos, eran esos altares que tenían para esos ídolos y esos dioses de mentira. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales. O sea, levantó altares a dioses paganos. No levantó altar a Dios. Ya nos muestra ahí una cosa que hizo él. Él empezó a adorar y levantó altares, no solo uno, o sea, puso varios. Significa que hizo que la nación adorara a otros dioses que no eran el Señor Dios de los cielos, bueno, el Señor de Israel, a los Baales, e hizo imágenes de acera, también hizo sus propios ídolos, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto a todo aquello que no era Dios. Edificó también altares en la casa del Señor, o sea, mira lo que llegó a ser el Manasés. No es que lo dejo aquí afuera, dejo el altar aquí afuera, no te preocupes, Señor, no te estoy respetuando porque no estoy haciendo nada en tu casa. O sea, ya había pecado contra el Señor al adorar a otros dioses, pero ahora tiene el atrevimiento de adorar a otros dioses dentro de la casa del Señor, de la cual había dicho el Señor: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. O sea que a él le deberían adorar para siempre. Deberían adorar su nombre. Pero él no estaba manteniendo el nombre de Dios perpetuamente. ¿Por qué? Porque en la misma Jerusalén y en la casa del Señor puso sus propios altares de dioses y ídolos. Edificó a sí mismo, o sea, hizo más, no paró ahí, hizo más. Edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. O sea, se atrevió a hacer, cometió un pecado. Se hizo altares no solo a ídolos, sino al ejército de los cielos, o sea, a los seres espirituales. Y Dios deja algo muy claro, que solo debemos adorarle a Él, y no debemos, les dijo a Israel cuando les dijo que solo a un Dios deben adorar en su pacto, y no deben hacer imagen ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. O sea, no se debería adorar no solo a imágenes que nos inventamos aquí en la tierra, también de los cielos, al único ser espiritual, al único ser sobrenatural que debemos adorar es al Dios Todopoderoso. Pero Manasés, ¿qué hizo? Levantó altares en los dos atrios de la casa del Señor, al ejército de los cielos, a los mismos seres espirituales, a los mismos demonios levantó altares. O sea, él llegó a
completamente cambiar su adoración a algo diabólico. Llegó a hacer cosas diabólicas. Y pasó su hijo, hizo más. Y pasó sus hijos por fuego. Pasó sus hijos por fuego, sacrificó a sus hijos vivos, es lo que hizo Manasés. Sacrificó a sus propios hijos vivos. Y Dios algo también, por eso aquí nos está dando la lista de las cosas que hizo. Por eso empieza, hizo lo malo ante los ojos del Señor, porque hizo exactamente lo que el Señor le había dicho a la nación de Israel cuando pactó con ellos que no hicieran. Adoró, hizo sus propios ídolos, y Dios dijo que no hagan ídolos ni de los cielos ni de la tierra. Adoró a otros dioses, y Dios dijo que solo a Él debemos adorar, le dijo a los de Israel, solo a Él deben adorar. Y encima pasó a sus hijos por fuego. Para Dios el sacrificio humano no es algo, le dijo a la nación de Israel que era algo que no deberían hacer, era una costumbre que tenían las naciones en esas épocas, que era algo que Dios les dijo, eso no deben hacer. Por eso en lo que hacían lo que hacían en el templo era sacrificar a los corderos, no por los pecados de la nación, pero no sacrificaban a humanos. Al final el único que sacrificó su propia vida por nosotros fue Jesucristo, pero Dios había dejado claro que sacrificio humano no debería ser la nación de Israel. Y Él sacrificó a sus propios hijos y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraban agüeros, era dado adivinaciones. O sea, adoró a dioses, hizo sus propios dioses, adoró a los mismos demonios, sacrificó a sus hijos y ahora se ha metido en brujería, adivinación. Y consultaba a divinos, a los mismos brujos y encantadores, o sea, también consultaba a brujos, a hechiceros, a encantadores, a divinos. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor. O sea, aquí está la lista, iglesia, de lo que hizo Manasés. Hizo todo lo abominable, todo lo que iba en contra de la ley de Dios. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, hasta encender su ira. O sea, Dios llegó a irarse por todo lo que hizo Manasés porque violó la ley completa de Dios. Fue en contra de todo lo que Dios había establecido en su pacto con los israelitas. Y él mismo como israelita no siguió ese pacto, y siendo rey. No es que era un hombre común, era el rey. Entonces esto significa que la influencia que él demostraba al pueblo, o sea, lo que él hacía, influenciaba al pueblo, a la nación, a hacer lo mismo. En esas épocas los reyes tenían más poder que hoy en día. Hoy en día pues hay gobierno, hay países que ni tienen realeza, pero en esas épocas el rey era el que influenciaba, era el que tenía el absoluto control sobre todo lo que pasaba en la nación. Y cuando el rey hacía algo, eso iba a afectar a todos. Y el rey hizo todas estas cosas, o sea que al final su pecado no solo le afectó a él, porque era rey, afectó a toda la nación. Este pecado no edificó un altar, edificó varios, o sea, llevó al mismo pueblo de Israel a también adorar a otros dioses. La nación se volvió en contra de los mandamientos de Dios por lo que estaba haciendo el rey. Y hasta encender su ira. Además, hay más, iglesia. Este Manasés hizo bastante. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. O sea, no solo puso dioses y adoró a demonios ahí, hizo una imagen en la misma casa de Dios. El Manasés llegó a un nivel de pecar y era consciente de lo que estaba haciendo, porque los reyes en esa época conocían la ley de Dios, los reyes de Israel.
Y Dios ya le había dado una palabra a David y a Salomón que el único que se debería adorar en Jerusalén y en su casa, en su mismo templo, era a Dios. Pondré mi nombre para siempre. O sea, el único que debe ser representado en ese lugar y adorado era Dios. Y Manasés no hizo eso, sino que adoró a otros. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Dios, o sea, Dios, algo que tenemos que aprender de Dios, iglesia, es que Dios cumple sus promesas. Dios quiere cumplir sus promesas. Pero si uno no se dispone, si uno no hace su parte, los que somos de introducción a la Biblia o hemos hecho introducción a la Biblia nos conocemos que un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que lleva derechos, obligaciones. O sea, el derecho es que Dios nunca iba a quitar el pie de Israel de la tierra. O sea, Dios iba a estar con Israel. Dios pactó con Israel y les dijo que Él sería su Dios, que Él estaría con ellos. Pero había una obligación, porque era un pacto condicional, o sea, tenía sus condiciones. Había una obligación, siempre y cuando... A condición, mira, una condición. A condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Si es Israel obedecía lo que Dios había mandado, Él iba a seguir con ellos. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Todo lo que Dios vino a establecer en Israel, las costumbres, la cultura, la ley, todo a través de Moisés, si ellos guardaban eso, Dios estaría con ellos como nación. Esa es la palabra que Dios le dio a Israel. Así es como Dios pactó con ellos. Y también volvió a darle esta palabra a David y a Salomón. Pero ¿qué pasó? Manasés acaba de romper toda la ley, todos los preceptos, todos los estatutos, todo lo que Dios había mandado por medio de Moisés. Entonces Dios va a seguir con él. No, por eso dice se encendió su ira. Dios ya no estaba con él porque acababa de ir en contra del pacto que él había establecido. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, no es solo que hizo el mismo, ahora no es solo que hizo mismo el mal de las naciones que Dios destruyó por causa del pecado de esas naciones, sino que hizo más mal. Manasés llegó a ser peor mal que las mismas naciones que Dios tuvo que destruir porque eran malísimas, eran inmorales de cabeza a los pies. Y él llegó a ser más mal que esas mismas naciones. Aquí vemos el nivel de pecado, o sea, el tamaño de pecado, aunque no importa el tamaño ni el nivel, pero el pecado, los pecados que Manasés llevó a hacer, o sea, violó la ley de Dios completa. De uno a todos los mandamientos que quedan. Violó toda la ley, todas las costumbres, toda la cultura, toda la adoración, todo lo que Dios había revelado a la nación de Israel y había establecido en ellos a través de Moisés, lo violó todo. Más que los 10 mandamientos, iglesia, llegó a violarlo todo. Y llegó a ser peor que las mismas naciones que Dios tuvo que destruir por causa de sus pecados. Y habló el Señor a Manasés. O sea, no es que Dios le dijo, voy a dejar que siga con su ritmo, que haga todo lo que quiera. No, Dios habló con él. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo. Y a su pueblo. Porque es lo que estábamos diciendo antes. Al final, ese pecado que cometió Manasés afectó al pueblo. Iglesia, a veces los pecados que cometemos no solo nos afectan a nosotros, afectan a otros también. Especialmente cuando eres alguien que está en autoridad. Manasés como rey, lo que hizo no solo le afectó a él y su casa, le afectó a todo el pueblo. Y esos que tienen autoridad, los padres, en casa, aquellos que sumen autoridad, lo que uno hace no solo le afecta a uno, le afecta a los de alrededor también. Especialmente cuando uno tiene autoridad, porque cuando la autoridad falla,
Eso va a afectar a aquellos que se están sometiendo a esa autoridad. Entonces Dios tuvo que hablar a Manasés y a su pueblo. ¿Pero qué pasó? Ellos no escucharon. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? Cuando has pecado, cuando has hecho algo que no le ha agradado, algo que no es agradable a sus ojos, algo abominable. Y no has escuchado, porque el Señor nos habla, iglesia. Sea a través de su palabra, sea a través de una persona, sea Él mismo directamente con nosotros, Dios nos habla y nos deja saber que hemos cometido un pecado. Y si no sabes o no sabes qué cosa hayas hecho que el Señor no le ha agradado, se lo puedes pedir también porque el Señor nos revela su verdad. Pero ellos no escucharon. Dios les habló y no escucharon. O sea, al final, esos pecados de Manasés pasaron al pueblo y Manasés y el pueblo no escucharon a Dios. Por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. El pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Dios es un Dios misericordioso, pero cuando hemos pecado hay un precio, hay unas consecuencias que debemos pasar por causa de ese pecado. Y a lo mejor usted piensa, no, pero la sangre de Cristo ya me lavó, esto es Antiguo Testamento, no pasa nada, la sangre de Cristo me lava, yo pido perdón y se acabó. El pecado tiene consecuencias, iglesia. Cristo nos ha lavado con su sangre y somos redimidos por Él. Pero eso no cambia la ley de Dios. Cristo no vino a cambiar la ley de Dios. Cristo vino a volver a manifestar la ley de Dios aquí en la tierra. Él es la ley de Dios. La ley de Dios no cambia. Cuando alguien peca, hay unas consecuencias. Y no es que, ay, Dios está malo, que Él pone las consecuencias, ¿cómo se le ocurre? Dios es malo. No. Dios no es el que pone las consecuencias. Uno mismo lo hace. Manasés no fue atado con cadenas y llevado a Babilonia por el ejército del rey de los asirios, porque Dios dijo, ándale, deja que le pase. Dios trajo con ellos a los generales, pero ¿por qué? Porque Dios permitió que eso pasara, porque Manasés había pecado, Manasés mismo se había traído eso. Esa consecuencia se la trajo Manasés mismo por haber cometido el pecado que cometió, los pecados que cometió. Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Mira qué bonito. Hemos leído que Manasés fue un rey desastroso, que por sus mismos pecados la nación se volvió desastrosa, que fue atado y encarcelado, pero después de que todo eso pasó, se humilló, se arrepintió, reconoció su pecado. Vamos a volver a leer desde el 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Oró y se humilló delante de Dios. Y habiendo orado a él, fue atendido. Dios escuchó su oración. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Algo que hace Dios cuando uno reconoce su pecado, se humilla y se arrepiente, en verdad demuestra a Dios, no con palabras, iglesia, con el corazón, que está consciente de lo que hizo está mal y está humillado y está arrepentido.
Ha habido ese cambio de pensamiento. Aquí hubo un cambio de pensamiento en Manasés porque dice al final, entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Antes no había reconocido Manasés que el Señor era Dios. ¿Por qué? Porque adoraba a otros dioses. Y porque adoraba a otros dioses no estaba reconociendo que el Señor era Dios. Por eso Dios le dijo a David y Salomón que en Jerusalén y en su casa siempre que permaneciera su nombre perpetuamente. Que reconocieran que Él era Dios. Y Manasés, al adorar a todos los dioses que adoró, a todo el ejército del cielo, todo lo que hizo, no estaba reconociendo que el Señor era Dios. En su mente, el Señor ya no era Dios. Pero hubo ese arrepentimiento, esa metanoia, ese cambio de pensamiento. Porque entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Entendió que el Señor era Dios. Eso es un arrepentimiento genuino. Él entendió que el Señor era Dios. Y Dios oyó su oración y por ese arrepentimiento Dios lo restauró. Cuando uno se arrepiente, iglesia, Dios lo restaura. Dios lo restaura, iglesia. Cuando uno se arrepiente, Dios lo restaura. ¿Tú quieres ser restaurado? Tienes que humillarte y arrepentirte delante del Señor. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos. A veces cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos, nos hemos humillado, y el Señor ya nos está empezando ese proceso de restauración. Dios necesita que hagamos algunos cambios. Y aquí en este versículo 14 empieza ese cambio en Manasés. Deshace todo lo que había hecho. Hace lo opuesto a lo que había hecho antes. En vez de levantar altares, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa del Señor, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar del Señor y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza. Él alabó al Señor con sus sacrificios. Ofreció esas ofrendas, esos sacrificios delante del Señor y alabó al Señor. Y mandó a Judá que sirviesen al Señor Dios de Israel. Y después, como autoridad, como rey, no solo voy a hacer el cambio yo, porque al final no era solo él que fue afectado, el pueblo también. Les mandó a la nación que volvieran a ser ese Judá, esa nación que Dios había creado. Que sirviesen al Señor Dios de Israel. Para eso fueron llamados los israelitas. Para servir al Señor Dios de Israel. Pero el pueblo aún, mire qué fuerte, no es que, sí, rey, tú tienes razón, el Señor es Dios, amén, amén. Y empezaron y quitaron todas sus casas, todos los ídolos, todos los baales, y ya, somos judíos otra vez. No. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altares, aunque no lo hacía para el Señor su Dios. En los lugares altos, aunque lo hacía para el Señor su Dios. Aunque lo hacía para el Señor su Dios. O sea, seguían sacrificando, pero ahora lo hacían para el Señor. Hubo ese cambio. Pero claro, seguían haciéndolo en esos lugares altos. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre del Señor, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación
Los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase, he aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Eso no está en la Biblia, eso ya es otra cosa aparte. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Hemos visto el primer ejemplo, iglesia, de alguien que decidió, que pecó grandemente, llegó a hacer unos pecados que violó toda la ley de Dios y falló como autoridad, porque llevó a su mismo pueblo a adorar a otros dioses. Pero se humilló, se arrepintió y Dios lo restauró y restauró al reino de Judá también. Hemos visto ese ejemplo, pero ahora está su hijo, Amón. Amón, hemos visto el ejemplo de aquel que peca y cambia de mente, se arrepiente, se humilla y Dios lo restaura. Pero ¿qué pasa si no pasa ese arrepentimiento y esa humillación? El hijo de Manasés, Amón, es el ejemplo. Seguimos aquí mismo en el capítulo, en el versículo 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y reinó 55 años, no. Y dos años reinó en Jerusalén. 2 años reinó. Mira esa gran diferencia. 55 Manasés y 2 años reinó. 2 años. Súper corto el tiempo, súper corto reinó. Eso para un reino no es reinar nada. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, repite lo que ya había hecho Manasés, e hizo lo malo ante los ojos del Señor como había hecho Manasés su padre, o sea, hizo lo mismo que hizo Manasés, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Hizo lo mismo que su padre había hecho, siguió el mal ejemplo de su padre. Pero se humilló y el Señor lo restauró igual que Manasés, no. Pero nunca se humilló delante del Señor, como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. O sea, el nivel de orgullo de Amón era que no me voy a humillar como mi padre. A mí me gustan estos ídolos, a mí me gusta lo que estoy haciendo, estoy cómodo aquí. En vez de eso, quiero más. Y siguió pecando, aumentó en su pecado. Hizo completamente lo opuesto. Manasés paró el pecado, se humilló, se arrepintió y Dios lo restauró. Amón aumentó su pecado y no se humilló, sino que aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mira el fin de Amón. No fue como Manasés y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa. No. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. O sea, como él como autoridad falló, la gente fue en contra de él. La gente, sus siervos, sus propios siervos conspiraron. ¿Quiere aprender algo sobre conspiración? Escuela bíblica. Escuela bíblica. Ahí aprendemos sobre qué es la conspiración. O sea, conspiraron y hicieron un plan en contra de él, ¿no? Pero no se lo dijeron, obviamente, lo hicieron a espaldas de él. Contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Lo mataron en su casa. Ahí vemos el fin de Amón, porque no se arrepintió, porque no se humilló delante del Señor. Él siguió en su pecado, él aumentó en su pecado. Y murió y durmió así como Manasés. ¿Y lo sepultaron? No. Lo mataron y conspiraron en contra de él. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Después de él reinó Josías. Josías, su hijo, que reinó, los que nos conocemos la historia, perdón, del rey Josías, él reinó con 8 años. Él reinó con 8 años. Ahí este capítulo nos da las 3 generaciones. Y Josías fue el mejor rey de Judá. Eso, si lo quiere leer,
Se puede leer el capítulo 34, pero seguimos en el enfoque de este mensaje. Este capítulo nos enseña 3 generaciones: Manasés, Amón, Josías. Manasés pecó gravemente, pecó grandemente. Pero ¿qué hizo? Se humilló delante del Señor. Algo que tenemos que entender, iglesia: Dios restaura, Dios perdona, Dios nos restaura cuando nos humillamos delante de Él. No importa el pecado. No importa el pecado, no importa la falta. Porque Manasés violó la ley de Dios completa. Eso es lo peor que puede hacer alguien. No es que violó un mandamiento: no adulterarás. Violó todos. Violó todos. Hizo brujería. Adoró a los mismos demonios. Levantó un ídolo en la casa del Señor. Este capítulo nos describe que lo que hizo Manasés era verdaderamente abominable. O sea, lo describe como un hombre que no podría alcanzar el perdón de Dios. Parecía imposible que Manasés alcanzara el perdón de Dios y que Dios lo restaurara. ¿Pero por qué Dios lo restauró? Porque se humilló delante de Él. Y esa metanoia, ese cambio de pensamiento pasó en Él. Se humilló delante de Dios. Clamó a Dios, oró a Dios. Y pudo deshacer todo lo que había hecho. Y reinó 55 años. Y murió a lo natural. Y lo sepultaron en su casa al lado de sus padres. Pero ¿qué pasó con Amón? No se humilló. Aumentó su pecado con su orgullo. Hizo exactamente... Es que es algo tan impresionante, iglesia, porque Manasés, la palabra nos dice que Manasés y Amón hicieron exactamente los mismos pecados. Amón repitió lo mismo que hizo el papá. Pero entonces, ¿por qué? Porque hay esa gran diferencia entre los dos, iglesia. Porque Manasés llegó a humillarse. Manasés llegó a reconocer quién era Dios. Manasés llegó a entender que había pecado en contra de Dios y cambió su camino y Dios lo restauró. Pero Manasés y Amón pecaron igual, o sea, no importa el pecado. No importa el pecado, iglesia, no importa las faltas. Podremos haber cometido el pecado que sea, pero Dios lo perdona si uno se humilla delante de Él. La palabra de Dios también nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos nuestra maldad, eso es lo que hizo Amón en su oración. Él confesó su pecado delante del Señor. Él confesó su maldad delante del Señor. Y por eso Dios lo pudo restaurar. Y eso es lo que hizo Manasés, perdón. Amón no hizo eso. Amón hizo completamente lo opuesto. Y por eso terminó con el fin que terminó. Por su pecado, iglesia. Entonces el Señor, a través de esta palabra, lo que nos quiere decir, iglesia, es que Dios nos restaura cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Ponte a pensar ahí donde estás. ¿Qué mandamientos de la ley de Dios has roto? ¿Qué pecados has cometido? ¿Qué transgresiones lo has hecho conscientemente? ¿Qué cosas has hecho que han sido abominables y no han sido agradables delante de los ojos de Dios? Ponte a pensar ahí donde estás. Porque todos hemos pecado. La Biblia dice que todos éramos pecadores y estábamos lejos de Dios.
Y por medio de Cristo ahora podemos acercarnos a Dios. Y ser perdonados por nuestros pecados. Y si no tienes muy bien la idea de qué pecado has cometido, no sabes cuál has cometido, que no sepas que Dios no te ha perdonado aún, pídele al Espíritu Santo que te revele. El punto de este mensaje no es leer dos historias y compararlas todo lo que uno quiera, porque aquí uno podría estar todo el día hablando de las comparaciones que tienen, las diferencias. La importancia es qué vamos a hacer nosotros ahora después de leer esto. Porque todos hemos pecado, todos hemos hecho cosas de iglesia que no le han agradado al Señor. Todos hemos cometido cosas que no le han agradado al Señor. Sea tú solo o con otras personas. Sea escondidas o en público. Todos hemos cometido pecados. Y también, como autoridad, si tú eres autoridad, padre, madre, el pecado que tú cometes puede afectar a los que están en tu casa. A tus hijos. Si eres mujer, a tu marido. Si eres marido, a tu mujer. Porque el pecado que cometió Manasés afectó al pueblo. Porque él como autoridad había fallado. ¿Y cómo has fallado tú como autoridad? ¿Qué cosas hemos hecho que no le han agradado al Señor? Porque escuchamos la palabra abominable e inmediatamente ya pensamos adulterio, fornicación, inmoralidad sexual. Lo abominable no es solo lo que es asqueroso. Lo abominable delante de Dios es todo lo que va en contra de la ley de Dios. Mentir, engañar. Todas esas cosas también son abominables, iglesia. Porque son en contra de la ley de Dios. Escuchamos la palabra abominable e inmediatamente pensamos en las cosas asquerosas. No es solo lo asqueroso, es todo lo que no le agrada a Dios. Todos hemos cometido y hemos hecho cosas abominables delante de Dios. Nadie puede tirar la primera piedra. Nadie puede tirar la primera piedra. Pero ya no es qué pecados he cometido, iglesia. Es qué voy a hacer ahora. ¿Qué sucede ahora? Es lo que vas a decidir ahora que va a afectar el resto. Amón, ¿qué decidió? Aumentar su pecado. ¿Y cómo terminó? Lo mataron, conspiraron en contra de él. Y reinó su hijo, que reinó mucho mejor que él, el mejor rey de Judá. ¿Y Manasés qué hizo? Se humilló, oró al Señor, se arrepintió y Dios lo restauró. Y pudo reinar hasta 55 años, reinó su tiempo. Así que iglesia, la pregunta es, ¿qué va a suceder ahora?